Bueno, vamos a continuar con la palabra de Dios. Estamos viendo una serie que se llama Fe en Acción. Vamos a darle paso al pastor Israel para que continúe dándonos a conocer la palabra de Dios y pedir que al Señor de su Espíritu Santo para que su palabra no se quede vacía. Nos faltaría ver un pequeño espacio de Marcos 3, la parte final que nos habla acerca de la verdadera familia de Jesús. Pero vamos a dejar eso para más adelante porque lo vamos a conectar con otro texto, otra porción. Así que hoy vamos a entrar de lleno al capítulo 4 de Marcos. Y en el capítulo 4 de Marcos encontramos particularmente 4 parábolas. ¿Qué es una parábola? Que no tenga nada que ver con física. Vamos a encontrar 4 parábolas ahí, de las cuales vamos a estar hablando poco a poco. El día de hoy solamente vamos a concentrarnos en la primera. Pero quiero explicar un poco qué son las parábolas y por qué encontramos parábolas en los evangelios, por qué Jesús usaba las parábolas y por qué son importantes para nosotros el día de hoy. Es importante profundizar en esto porque estamos iniciando una miniserie dentro de la serie y esta miniserie se llama Así funciona el reino. Y es que el reino de Dios es algo muy intangible. Jesús dijo, nadie puede decir el reino de Dios está allá, o el reino de Dios está aquí, o está allá, o está acá. Dice Jesús, porque el reino de los cielos está entre ustedes. Y no significa que el reino esté entre la distancia que yo tengo de aquí a con mi hermano, sino que más bien el reino de los cielos está aquí adentro de nosotros. Por eso se convierte en algo muy intangible, es difícil medirlo, es difícil cuantificarlo, es difícil hacer muchas cosas acerca del reino, pero el reino de Dios al final del día así funciona. Como el reino de Dios es espiritual, funciona en las dimensiones espirituales y es muy difícil comprenderlo en las dimensiones materiales en las cuales nosotros vivimos, nos movemos y estamos acostumbrados a ejercer o a practicar. Así que Jesús, para hablarnos acerca del reino de Dios y para que nuestra pequeña mente pudiera comprender las profundidades intangibles del reino de Dios, usó parábolas. Hace ratito me estaba acordando, y para nada quiero ofender absolutamente a nadie, pero últimamente han salido libros como Matemáticas para tontos o Historia para tontos, que nos simplifican todo de una forma tan fácil que uno dice, es imposible no entenderlo. Y me atrevería a decir que Jesús usa las parábolas como para enseñar el reino de Dios para tontos. No estoy queriendo ofender a nadie, sino que más bien estoy intentando decir que las parábolas nos hacen entender el reino de Dios de una forma muy sencilla, muy práctica, muy fácil de sobrellevar. Y bueno, hasta aquí, al menos en el Evangelio de Marcos, y me atrevo a decir que en los demás también, hasta aquí Jesús no ha anunciado ninguna parábola. Era milagro, tras sanidad, tras liberación, tras situaciones épicas y muy curiosas, pero Jesús no se había detenido a dar ninguna enseñanza. Bueno, sí le había dado su tunda a los fariseos, ¿verdad? En 2 o 3 ocasiones, pero Jesús no se había detenido a darle una enseñanza práctica a la gente. Aún no, todavía no. Es la primera vez que nosotros encontramos a Jesús usando parábolas, ¿ok? En ningún otro evangelio encontramos parábolas más que esta parábola, que es la parábola del sembrador, la primera en los 3 evangelios, la primera parábola que el Señor Jesús utiliza. Y esto es importante, que sea la primera parábola. De todas las demás parábolas es importante que esta parábola sea la primera. Pero, ¿qué es una parábola? En física es una forma en la cual nosotros graficamos datos, ¿verdad? Que normalmente tiene una curva, pero eso nada tiene que ver con nosotros el día de hoy. La parábola, con respecto a la literatura o los géneros literarios, la parábola es una historia
que tiene como propósito enseñar una verdad espiritual. ¿Ok? Lo voy a volver a decir una vez más. La parábola es una historia, es un cuento, algo inventado, algo creado, recreado, que tiene como propósito enseñar una verdad espiritual o una verdad religiosa. ¿Ok? Es importante entender esto porque no es literal. Sin embargo, nos enseña cosas importantes. Es una historia terrenal que tiene un significado celestial. ¿Ok? Y por eso digo que las parábolas de Jesús será su forma de explicar el reino aún a los más pequeñines. Generalmente es ficticia y el término parábola proviene de la palabra hebrea mashal, porque desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos parábolas. ¿Se acuerdan del profeta Natán cómo confronta a David con una, ¿qué usó? Una parábola. Le contó una historia que no era real, pero que al final del día tenía un principio ahí intrínseco y que hizo que David entendiera y le cayera el 20 de la situación que le estaba pasando. No vamos a hablar de eso ahorita, así que no me voy a detener. Ahora, quizás no entendemos o no conocemos muy bien la palabra parábola, porque la palabra parábola es una transliteración del griego al español, es decir, no es una traducción, es una transliteración. En el griego se dice parabolé y solamente lo traemos al español como parábola. ¿Cómo podríamos nombrarla entonces? ¿Cuento? ¿Enseñanza? ¿Fábula? Yo creo que sí estamos más familiarizados con el término fábula, ¿no? Porque desde que estábamos en la primaria nos contaban fábulas, nos enseñaban fábulas ahí en nuestros libros de primaria, aún desde el kinder. Y es que la palabra parábola viene de la palabra paralelo. ¿Qué significa esto? Que la parábola significa que hay como una línea igual, que hace como una especie de espejo, que es como una especie de comparación. ¿Me explico? Eso es una parábola. Jesús utiliza parábolas como un paralelo de la vida espiritual en la vida terrenal, como una forma de ejemplificar o una forma de decir esto es semejante a esto. Por eso Jesús en muchas ocasiones hace una pregunta y dice: ¿a qué compararé X con Y? ¿A qué compararé esto con esto? ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo uso de parábolas o de paralelismos. Es decir, la parábola es semejante a una alegoría, nada más que hay una gran diferencia entre parábola y alegoría. Y Jesús utilizaba parábolas y alegorías constantemente. Y quiero explicar también porque a veces leemos una parábola y queremos descubrir el último hilo negro. Y no es necesario entrar tan profundo en las parábolas. Voy a explicar por qué. La parábola es muy semejante a una alegoría. Me atrevería a decir que es exactamente lo mismo, con una diferencia que es muy importante. La parábola explica o enseña una sola verdad, espiritual o religiosa. ¿Qué significa esto? Que si yo leo una parábola, yo no me voy a clavar tanto en que si era una moneda grande, que si era una moneda pequeña, que si era una mujer, que si era un hombre. Me voy a enfocar en la verdad principal de la parábola y nada más. Mientras que una alegoría es lo mismo que una parábola, pero una alegoría sí le da valor y significado a cada uno de los elementos que la historia contiene. ¿Me explico? ¿Entendemos o no entendemos la diferencia? O sea, la parábola se enfrasca en un solo principio nada más, y la alegoría es como una parábola pero con un montón de principios dentro de la historia. Me atrevo a decir que la parábola del sembrador, aparte de ser parábola, es alegoría, porque cada uno de los elementos, en cada uno de los lugares donde se sembró la tierra, tiene un significado especial. ¿Me estoy explicando? Pero hay parábolas chiquititas de 2 versículos, de un versículo, que no tenemos por qué echarnos un clavado e intentar entender el hombre, la mujer, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo, sino la idea esencial o principal de la historia. Esa es la diferencia entre una parábola y una alegoría. Ahora, la fábula también es una parábola, pero la diferencia es que la fábula personifica a seres imaginarios o inanimados. Es decir, una fábula le da la voz al conejo, le da la voz al árbol, y es que el árbol puede hablar, y es que el conejo puede hablar, y es que el león también puede decir cosas. Es la única diferencia. Es decir, una fábula también es una parábola, nada más que la fábula le da voz, le da personalidad a seres que no están siendo, que normalmente no son personalizados. Un conejo no nos puede hablar, un león no nos puede hablar. Sin embargo, en las fábulas así se hace, así las encontramos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien?
Me atrevo a decir que Jesús nunca utilizó fábulas, pero en algunas historias sí combinó los elementos de una alegoría y una parábola. Y como lo dije ya, la parábola del sembrador es una es una parábola con alegoría. ¿Ok? Ya mencioné que en el Antiguo Testamento varias personas hicieron uso de parábolas, pero algo muy curioso, solamente Jesús utilizó parábolas en el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar parábolas en otro personaje en el Nuevo Testamento más que solamente en Jesús. De hecho, son tantas y a veces pasan como inapercibidas que los eruditos y los que se dedican a estudiar todo esto a profundidad, algunos dicen que son 39, 33 y otros dicen que Jesús llegó a lanzar hasta 79 parábolas en todo su ministerio. O sea, hay un chorro de parábolas en los evangelios y vamos a encontrar muchas historias, aún pequeñas de un solo renglón, que funcionan como parábolas. Ahora, podríamos decir que alrededor sí hay como 50, esas sí las podemos decir, esta es parábola, esta es parábola, esta es parábola, esta es parábola y esta es parábola. Ahora, Jesús empezó a utilizar las parábolas en un momento muy particular de su ministerio. ¿Qué fue lo que vimos hace 8 días? ¿Hablamos de quién o de quiénes? De un grupito de gente muy religiosa, entre comillas, muy espiritual, preparada en demasía, conocedora de la Escritura, que debería de entender el mover de Dios y que aún entendiendo el mover de Dios, su corazón era tan duro, era tan necio, que se atrevieron a blasfemar contra Jesús y a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Eso lo vimos hace 8 días. Vimos cómo los fariseos, teniendo toda la evidencia en su cara, decían que lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo no era de Dios, sino era de Belcebú. Bueno, esa situación con los fariseos detonó que Jesús empezara a enseñar con parábolas. Por eso les digo que particularmente el momento histórico en el que las parábolas aparecen en el ministerio de Jesús, y esta parábola, que es la primera de todas, tiene una razón y tiene un peso muy, muy, muy importante. Jesús empezó a usar parábolas y Jesús mismo explica por qué empieza a usar parábolas. Los discípulos quizás ya tenían un medio año, un año completo trabajando con Jesús, y a ellos les extrañó que de la nada su maestro, que nunca había usado una parábola, empezara a usar parábolas. Y entonces los discípulos tienen que acercarse a Jesús y preguntarle, decirle: maestro, ¿por qué usas parábolas? ¿Por qué estás enseñándonos con parábolas? Y la respuesta de Jesús es muy importante. La respuesta de Jesús parece implicar que el propósito fue esconder la verdad. Escúcheme bien, esconder la verdad. Qué curioso, ¿no? Jesús, el precursor de la verdad, el precursor de ser luz en el mundo, el precursor de traer justicia y desenmascarar la mentira, usa las parábolas para esconder la verdad. Pero no esconde la verdad de cualquier clase de personas. Jesús busca esconder la verdad de aquellos quienes le rechazan tercamente. Ahorita lo vamos a leer, no se me adelante, pero ahorita lo vamos a leer, pero quiero explicar por qué Jesús usaba parábolas y qué tiene que ver todo esto con nosotros. Claro, una parábola, y aquí está la contradicción, la parábola es una comparación extremadamente sencilla de principios espirituales que son complejos. De hecho, me atrevería yo a decir que las personas más inteligentes, las personas más sabias, no son las que toman algo complejo y lo hacen todavía más complejo. Al contrario, son las personas que toman cosas sumamente difíciles de digerir, de comprender, y lo enseñan de una forma súper fácil y súper sencilla. Quien es capaz de hacer eso es una persona, para mi gusto, sumamente inteligente. Porque puede tomar las cosas complejas del mundo y enseñarlas de forma sumamente sencillas, a tal grado que un niño las pueda entender. Y ese era el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas era tomar lo complicado del mundo espiritual, del reino de Dios, de cómo funciona el reino de Dios, porque así se llama nuestra miniserie, así funciona el reino de Dios, y expresarlo en cosas tan sencillas que cualquier persona pudiera
entenderlo. Y a mí me impacta porque Jesús utiliza el ejemplo de un sembrador y Jesús ni sembrador era y sus discípulos ninguno era sembrador. La mayoría eran pescadores, cobradores de impuestos, se dedicaban a todo menos a sembrar. Así que yo los invito a que seamos personas inteligentes y que aprendamos a tomar las cosas más complejas y podamos explicarlas de las formas más sencillas. Si nosotros hiciéramos una exégesis profunda de Marcos capítulo 4, nosotros nos damos cuenta que la intención de Jesús fue totalmente opuesta. Jesús no quería, sí, Jesús quería tomar lo complejo del reino celestial, del reino de los cielos y enseñarlo a la gente para que la gente pudiera digerirlo. Pero su principal propósito, más que ese, era que la gente que era dura de corazón no entendiera. Entonces parece ser que Jesús está entrando en una contradicción. Él está hablando obviamente con ironía y él está queriendo decir que aunque las parábolas tienen el propósito de iluminar y resaltar la verdad, desafortunadamente tienen un efecto opuesto debido a la dureza del corazón de los oyentes. Y esto nos conecta con Isaías capítulo 6, y ahorita voy a tomar Isaías capítulo 6. Pero en un cierto sentido Jesús dijo lo siguiente: las parábolas son un instrumento de la verdad para los corazones que son receptivos, pero las parábolas también son un instrumento de engaño o de esconder la verdad para aquellos que tienen un corazón duro. Por eso Jesús dijo: el que tenga oídos, oiga. Parece bien absurda esa frase, ¿verdad? Hasta que entendemos esto. Jesús está diciendo: el que tiene oídos, el que tiene intención de escuchar, el que no va a endurecer su corazón, el que realmente quiere aprender, el que tiene disposición, el que está atento, el que tiene oídos, oiga. Porque lastimosamente parece ser que hay gente que le entra por un lado y sale por otro, que está aquí, hizo el esfuerzo de bañarse, hizo el esfuerzo de ponerse guapo, hizo el esfuerzo de llegar temprano, pero ¿de qué le sirve si está aquí con un corazón duro? ¿De qué te sirve venir si no tienes la intención de escuchar? Y no, ¿a mí qué? Ir a la iglesia o abrir tu Biblia o tener comunión con Dios o hablar con otras personas. ¿De qué te sirve ese esfuerzo humano o sobrehumano si hay un corazón endurecido que no quiere recibir el mensaje? Así que vamos a leer Marcos capítulo 4 del versículo 1 al 13 por lo pronto. Una vez más Jesús comenzó a enseñar en la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Ya habíamos hablado acerca de las multitudes. Jesús se fue a una barca porque de plano la gente no lo dejaba desempeñar su tarea. Luego se sentó en la barca y mientras que toda la gente permanecía en la orilla, imagínate esa escena, ¿sí? Porque no, como que no es muy cómodo estar a la orilla del mar. Ahí no había oleaje, había muy poco oleaje, la verdad, porque no era un mar abierto. Ya les he explicado que era un lago, pero aún así estar ahí entre las piedras y los guaraches y el lodo y que te sumerges y que te llega el agua y que tu hijo te está moviendo. Imaginemos la escena. Jesús se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla y les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Y empezó a contar la parábola. Verso 3 dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ella. Así que las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no había raíces profundas, ¿qué pasó? Murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes, aunque estaban ahí y estaban presentes, no estaban produciendo ¿qué? Grano. Pero otra semilla cayó en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30 veces, 70 veces y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo:
el que tenga oídos para oír, que escuche, y la NTV agrega, y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. ¡Aleluya! ¿A quién? A nosotros también, a los discípulos. Y dice, pero utilizo parábolas, ¿para qué? Para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverán a mí y serían perdonados. Y dice Mateo, no vaya a ser que arrepintiéndose se acerquen a mí y yo los sane. Son durísimas las palabras que Jesús está lanzando. Y dice el versículo 13, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderían las demás parábolas? Hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a orar para que nosotros sí podamos entender. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos, porque aquí está la Escritura, porque tu Espíritu está presente, lo sabemos. Y hoy queremos, Señor, hoy queremos ser receptivos al mensaje que tienes para nosotros. Señor, tú prometiste, tú le dijiste a los discípulos que a ellos se les había permitido entender el secreto del reino de Dios. Y Señor, sabemos, creemos y confiamos que eso también ha sucedido con nosotros. Te pedimos que nos reveles cómo funciona el reino, cómo es el reino entre nosotros. Ayúdanos a discernir la vida espiritual en la cual tenemos que vivir, tenemos que andar, y que podamos, Señor, responder correctamente al llamado que nos haces. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice la Escritura que Jesús fue a la orilla del mar otra vez, y que cuando Jesús está en la orilla del mar, las multitudes vienen detrás de él. Esas multitudes que le estorban, que lo apretujan, que no lo dejan hacer lo que tiene que hacer. Y entonces Jesús tiene que pedir un barco, una navecita, y entonces viene esa nave, quizás un velero, no lo sé, porque eran para pescar, así que estaban relativamente grandes. Y Jesús se sube a esa barca y la barca entra un poco más para que tampoco lo estén apretujando. Y dice que Jesús tranquilamente se sienta y empieza a enseñar. Es muy curioso cómo Jesús enseñaba, porque había multitudes alrededor de él. No había micrófonos, hermano. Así que yo pienso que Jesús tiene una vocesota, unos pulmones para llenar y para hablar. Y obviamente hay mucha gente que se ha fijado en la geografía, en los lugares donde Jesús enseñaba, porque en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret, ese lago particularmente, ya lo expliqué hace algunos años, está debajo del nivel del mar y está rodeado por cordillera, por montañas. Entonces se crea una especie de cúpula tipo anfiteatro que permite que el sonido retumbe y se escuche un poquito mejor. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles ahorita. Jesús está en el barco, se sienta y parece ser que tiene un púlpito flotante ahí en el agua. Y toda la gente está en la tierra junto al mar escuchando lo que el Señor Jesús tiene que decir. El hecho de que Jesús predicara sentado, hermanos, es una evidencia del poder de sus palabras. Su palabra era impresionante lo que el Señor Jesús decía. Yo me imagino que había un silencio y nomás se oía unas cuantas aves y el agua. Y la voz de Jesús hablando, porque en el capítulo 1 de Marcos dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y si alguien es autoridad para ti, tú no te distraes, tú no agarras el teléfono, tú no estás cuchicheando, tú no estás hablando, tú no estás picándole las costillas al vecino, tú estás atento. Si alguien es autoridad para ti, tú rindes tu tiempo, tu silencio a esa persona. Y dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 que Jesús predicaba como quien tenía autoridad. Así que yo me imagino que esa escena era impresionante.
Así que una vez que la gente está presente, Jesús llama la atención de la audiencia y les dice, escuchen. ¿Qué es lo primero que dice el versículo 3? Oíd, escuchen, estén atentos. Hay algo que tengo que decir, ¿verdad? Cuando uno quiere decir algo importante en una mesa donde no le están prestando, donde hay muchas pláticas o conversaciones al mismo tiempo, uno llama la atención de una u otra manera y Jesús dice, escuchen. Ahora, parece ser que este tema de escuchen parece insignificante, pero si leemos ahora el versículo 9, dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. En un cierto sentido, como que Jesús está intentando decirles, hey, lo que voy a decir es sumamente importante. Hay que prestarle toda nuestra atención. No vaya a ser que si Jesús fuera mexicano, están mirando y no miran. Estás mirando y no miras. Porque lo que Jesús iba a decir era sumamente importante. He intentado decir que esta primer parábola es una base para entender el resto de todas las demás parábolas de Jesús. Y es que esta parábola, la parábola del sembrador, es una parábola que es la cabeza de todas las demás. Y tiene que ver con la forma en la que se recibe la enseñanza de Jesús. Tiene que ver con la forma en la que se recibe la enseñanza de Jesús. Porque te voy a decir algo, Jesús es el sembrador divino que salió a sembrar. Jesús es el sembrador divino que salió a sembrar. Ahora, ¿qué nos dice la parábola? Un sembrador salió a sembrar. Y cuando este sembrador salió a sembrar, pues debí de haberme documentado un poquito más. Aquí está un tío mío que a eso se dedica. Pero pues uno no avienta las semillas a lo tonto, ¿sí? O antes sí era así. Pero la parábola nos da la idea de que pues va, ¿no? Ahí, con su morralito y va bien contento, bien campante, bien a gusto, haciendo lo que tiene que hacer. Y dice que el sembrador salió a sembrar. Y yo no entiendo cómo es que la parábola dice que una semilla cayó en el camino y otra cayó entre las piedras y otra cayó donde había espinos y otra cayó en buena tierra. Pero dice la escritura, particularmente, que la que cayó en el camino vinieron las aves y se la comieron, la robaron. Y la que cayó entre las piedras, pues sí había algo de tierra, pero como no había buena profundidad, y usted sabe cómo se calienta la tierra y las piedras cuando hay sol. Eso es una cosa impresionante. No sé si usted ha investigado, yo que soy mecánico, si usted va corriendo en carretera y se sale del camino en una zona desértica donde hay pura arena y te sales del camino por lo que tú quieras, vas a hacer del baño, lo que sea, la temperatura de la tierra supera los 200 grados centígrados. La tierra que guarda y acumula el calor del sol que está pegando directamente sobre la tierra. Yo una vez iba manejando hacia Torreón y me tocó ver una camioneta Cheyenne Silverado nuevecita. Estaba parada en la carretera como a 2 kilómetros adelante de mí, y en cuanto se subió a la carretera y avanzó como 30, 40 metros, ¡tas!, tronó una llanta. Por el calor, por la temperatura que se genera. Simplemente vaya al mar y ándese descalzo, es insoportable el calor que hay en la arena. Y entonces dice Jesús que hubo semillas que se lanzaron sobre muy poca arena y había piedras. Entonces la temperatura, el calor ahogó e hizo que se murieran esas plantas, porque el calor excesivo también hace daño, y más si no hay agua que esté regulando esa condición. Y dice que hubo otras semillas que cayeron donde había espinos, cardos, donde había plantas que nada tenían que ver con lo que se estaba sembrando, y al ir creciendo la cizaña pues la empezó a ahogar y le impidió dar fruto. Sí brotó la planta, pero no podía dar fruto, le estorbaba para dar fruto. Pero hubo una parte de la semilla que cayó en buena tierra, cayó en muy buena tierra y dio fruto al 30. Y yo pienso que Marcos pues, así como que lo generalizó, pero o sea, de que cuando da fruto, y dio al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 200, al 500, al 1000, al 2000%. Es increíble el tema de fructificar, porque una pura semilla te puede dar
abundantemente. Abundantemente. Pero bien dijo Jesús, es necesario que el grano caiga en tierra y para dar vida tiene que morir. Si Jesús estuviera en pleno siglo XXI, yo pienso que su parábola hubiera sido algo más o menos así. Y nada más, no tuve mucha creatividad para desarrollarla, así que nada más voy a decir al principio. Un médico salió a sanar. Un comerciante salió a comerciar. Un entrenador salió a entrenar. Un nutriólogo salió a atender a sus pacientes. Un abogado salió a atender casos. Un mecánico salió a reparar coches. No sé, pero la parábola podría ser exactamente igual y muy similar. Y yo hago varias preguntas acerca de esta parábola. ¿Por qué si el sembrador es el mismo? ¿Y por qué si la semilla es la misma? ¿Dónde radica la diferencia del fruto? En la tierra, en el lugar donde está cayendo. ¿Sí? Exactamente. Ya nos interpretó la parábola, no, pero sí. En el corazón del hombre, en la disposición de la persona. Si el sembrador es el mismo y si la semilla es la misma, es igual de efectivo el sembrador y es igual de efectiva la semilla, ¿dónde radica la diferencia? En la tierra, en el lugar donde la semilla es depositada. Ahora, perdónenme que me atreva a hacer esta clase de preguntas, pero ¿el sembrador o es un tonto o es un optimista? Porque si es un sembrador que se dedica a sembrar, ¿quién anda tirando o quién anda desparramando sus semillas en un lugar donde no las debe de tirar? ¿Verdad que sí? Y ya les expliqué que es una parábola, así que no tenemos que tomárnosla tan literalmente, pero me encanta cómo Jesús habla de esos escenarios distintos donde Él está lanzando la semilla. El sembrador salió a sembrar sobre el camino, sobre las piedras, sobre los espinos, sobre tierra fértil, donde sea Él estuvo lanzando la semilla. Entonces, ¿es un tonto o es un optimista? ¿Será acaso que Dios no hace acepción de personas? ¿Será acaso que el Señor Jesús se entregó por todos, por ti y por mí sin excepción? Y es que ¿sabes qué, hermano? Así funciona el reino. El reino no tiene lógica. Esa persona por la cual tú no das ni un solo cacahuate, Jesús dio su vida completita. Esa persona que tú no toleras y que Jesús la ama y Jesús se entregó completamente por ella. Así funciona el reino. El reino, gracias a Dios, el reino no funciona con nuestra lógica. Gracias a Dios el reino no funciona con nuestras matemáticas, porque no cuadra. ¿De cuándo acá 5 panes y 3 peces da suficiente para alimentar a más de 5,000 personas? Jamás, nunca jamás. Pero es que el reino de Dios así es. El reino de los cielos, las dimensiones espirituales son intangibles e incomprensibles en muchos aspectos y en muchas maneras. Y aún así el reino de los cielos es y no deja de ser. Y gracias a Dios por la vida de Jesucristo y por su inteligencia que nos habló cosas sumamente complicadas y profundas en un lenguaje extremadamente sencillo. Así que cuando tú veas la mano de Dios obrando y no lo entiendas, simplemente di, así funciona el reino. Así son las matemáticas del reino. El reino de los cielos no tiene lógica. El reino de los cielos es irracional, pero te voy a decir algo. Siempre, siempre, siempre da resultados. Siempre da fruto. Siempre está trabajando. Siempre está obrando. Siempre está transformando. Como menos te lo imaginas, aunque tú no lo puedas entender, aunque tú no puedas discernirlo, aunque no es de la forma en la que tú quieres, el reino de los cielos siempre está avanzando. Amén. Y no depende ni de ti ni de mí. No depende ni de ti ni de mí. Gloria a Dios por eso. Entonces ahora sí hago la pregunta, ¿por qué la predicación del evangelio? Escúchame bien, hermano. Y es importante que la contestemos viéndonos a nosotros primeramente. ¿Por qué la predicación del evangelio no produce resultados idénticos en todos los creyentes? Si el sembrador es el mismo y la semilla es la misma, ¿por qué la predicación del reino de los cielos no produce resultados? Ya nos dijo la hermana, por el corazón. ¿Qué clase de tierra somos? ¿Qué clase
de tierra somos. Y aunque el Señor Jesús, el Padre, Dios Padre, dice en Isaías que el reino de los cielos, su palabra, es como la lluvia, que Él la manda cuando Él quiere y Él hace que haga lo que tiene que hacer y no regresa, porque todos conocemos el ciclo del agua, sólido, líquido, gaseoso, y no regresa otra vez a las nubes hasta que no cumple su propósito. Así está hablando el Señor acerca de su palabra. Dice, así es mi palabra. Dice, yo la envío y no va a volver vacía porque tiene que cumplir el propósito para el cual yo la he enviado. Y aunque todo esto es real y todo es cierto, la operación de la palabra divina no es automática, hermanos. La naturaleza del actuar divino, en un cierto sentido, es limitada o es dictada por la naturaleza del corazón que la recibe. Lo vuelvo a explicar. El poder de la palabra de Dios en nosotros es limitado por la dureza del corazón. Porque aunque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer, Él también nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Y yo decido si me pongo necio, y yo decido si me pongo duro, y yo decido si recibo o no recibo la palabra. Entonces no radica en que si es un superpredicador o no es un superpredicador, eso es un superpastor o no es un superpastor, es un gran discipulador o no es un gran discipulador, radica en el corazón del hombre. Por eso la gente que anda cambiándose de iglesia, es que el pastor no, y es que los hermanos, y es que la iglesia, hermano, el problema no son ellos, el problema eres tú. Porque el obrar de Dios en nosotros radica en el corazón. ¿Sí? Porque el Padre hace que el sol salga sobre justos e injustos. El Señor manda su lluvia sobre buenos y malos. De igual manera, Él siembra la semilla en toda clase de terreno. Él es extremadamente optimista. Y Él no hace excepción de personas junto al camino, en los pedregales, en los espinos, en la buena tierra. Pero hay corazones que son corazones duros, que son superficiales, que están congestionados de muchas cosas. De hecho, seguramente aquí hay uno que otro corazón así. Aquí, ahorita, en este momento. Hay alguien que está aquí, pero su mente está en otro lado. Hay alguien que está aquí, pero su ambición está en otro lugar. Hay alguien que está aquí, pero se está resistiendo. Así que, ¿cómo funciona el reino de los cielos? El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Así que una vez que Jesús lanzó esta parábola, una vez que Jesús terminó de hablar y seguramente las multitudes ¿qué? Ya, es todo. No hay milagros, no va a haber comida. No me va a sanar, es que me duele la pata. Cuando la gente vio que Jesús se limitó solamente a dar una enseñanza, aquellos que solamente lo buscaban por conveniencia, se empezaron a ir. Y dice el texto que cuando Jesús se quedó solo con sus discípulos y otro grupito de personas, entonces sí los discípulos se le acercaron y le dijeron: pues nosotros tampoco entendimos la parábola, Señor. ¿Qué rollo? ¿Qué significa? Cuando quedó un grupo reducido de personas, hermanos, personas que no buscaban a Jesús porque habían comido de Él, escúchame bien, personas que no buscaban a Jesús porque querían un milagro, sino personas que buscaban a Jesús porque tenían un deseo genuino de encontrarse con Él y de recibir algo de Él que trascendiera la eternidad. Cuando todas las demás personas sí se fueron,
Porque se acuerdan lo que mencionábamos de Juan 6, que el Señor Jesús les dice, ustedes me buscan porque yo les di de comer. Ustedes me buscan porque quieren el pan que les di de comer y no han entendido que no se trata del pan que comen, sino de que yo soy el pan de vida eterna. Entonces, cuando esa gentecita se fue de ahí y se quedaron la gente que dijo, aunque no haya milagros, pues ¿qué no estamos buscando al Señor por esa razón? Cuando esa gente se quedó, gente genuina en el corazón, a pesar de que parece que ellos tampoco entendieron la parábola. Y sabes que yo sé que da risa, lo acabo de decir y dio risa, pero esto para mí es bien liberador, porque a veces yo también leo parábolas y digo, ay, ¿qué significa? A veces son tan obvias que no las entendemos, o estamos mirando y no miramos. Y esto es liberador porque aunque los discípulos tampoco entendieron la parábola, porque Jesús dijo, hablo en parábolas para que no entiendan los que tienen duro corazón, ellos sí se quedaron. Ellos sí se quedaron, escucha bien porque esto es algo sumamente práctico para tu vida cristiana. Ellos sí se quedaron y cuando estaban a solas con el Señor, cuando era un momento de intimidad, le dijeron, Señor, no entendimos, explícanos. Y tiene que haber momentos en nuestra vida en los que nosotros también digamos, Señor, vengo de la iglesia y no entendí absolutamente nada, pero explícame. Señor, acaba de pasar esta situación difícil en la familia, en el corazón, no lo entiendo, pero explícame. Porque el Señor Jesucristo está tan lleno de amor que se va a detener y te va a explicar. Y nos va a ayudar y nos va a hacer entender cosas que no habíamos entendido antes. Cosa que ojo no vio y cosa que oído no oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. No es para todos. Así que si tú hoy tienes preguntas difíciles, ten la confianza que puedes acercarte con el Señor en privado y preguntarle. Él te va a contestar. ¿Se acuerdan que les hablé de una crisis de fe que tuve hace años? El domingo pasado. Bueno, pues tardé como 2 años o 3 años en entender qué había pasado. Pero el Señor en su tiempo me abrió las escrituras y me explicó y me hizo entender. El Señor te va a hacer entender aún las cosas difíciles por las cuales tú estás pasando. Así que ellos le pidieron a la fuente de luz, a la fuente de revelación, a la fuente de vida eterna, le dijeron, Señor, tampoco entendimos la parábola, explícanosla por favor. Y entonces Jesús volvió a hablar y contestó en el versículo 11 que les dijo, a ustedes se les permite entender ¿el qué? El secreto. En Reina Valera 60, misterio. ¿Qué es algo que es secreto, algo que es misterioso? Pues que no todos lo saben, que no todos se les da a conocer eso, ¿verdad? Si no ya sería algo revelado y algo de dominio común. El reino de los cielos no es de dominio común, hermanos. Escúcheme bien, el reino de los cielos no es de dominio común, no, cualquier persona no puede entenderlo. Así que necesitamos ser parte de los que se les permitió entender el misterio, el secreto del reino de los cielos. Dice, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los que están afuera. Sí, o a lo mejor lo que enseñé fue complicado y no me entendieron, no se preocupen, ahorita les explico, pero hice esto porque enfrente de nosotros había gente que tiene un corazón tan duro que no merece entender las verdades espirituales. No vaya a ser que se arrepientan y yo los sane, no vaya a ser que se arrepientan y yo los salve. Lo que Jesús está hablando es una cosa súper dura. Porque a veces pensamos que Jesús es puro amor y paz y todo buena onda y salvación y todo, pero Jesús cita a Isaías, versículo 12. El versículo 12 es una cita textual de Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10. Ahorita vamos a leer Isaías, pero aquí en el versículo 12 de Marcos dice, para que se cumplan las escrituras, cuando ellos vean lo que hago, no, ¿qué? Aprenderán nada. Cuando ellos oigan lo que digo, no entenderán nada. De lo contrario, ellos se volverían a mí y serían perdonados. ¿Quién es este Jesús? Está bien desconocido, ¿verdad? ¿Quién es este Jesús? Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo van a entender las demás parábolas?
Jesús les recordó a sus discípulos que ellos estaban bendecidos con el discernimiento espiritual, la revelación del Espíritu, pero a los de afuera, es decir, a los que no pertenecen a tener un corazón sincero y blando con el Señor, no se les ha entregado ese privilegio. El misterio del reino de Dios, hermano, se te va a hacer aclarado por medio de la fe, la perseverancia y la obediencia. ¿Quieres empezar a entender el reino de Dios? El reino de los cielos, tienes que empezar a tener fe, ser perseverante y ser obediente. Tener fe, ser perseverante y ser obediente. Así que Jesús usaba las parábolas para que los que tenían un corazón duro no las entendieran. Vamos a leer Isaías 6, versículos 9 y 10. Ahorita lo van a poner aquí en la pantalla, pero quiero decirte algo para entender el contexto de lo que está pasando. El capítulo 6 de Isaías es impresionante, porque Isaías está teniendo una revelación del trono celestial. Isaías dice: ¡ah! Hay alguien que está sentado en el trono y es maravilloso, es increíble, es totalmente santo. No puedo verlo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque la santidad de Dios hacía que la gente cayera muerta. Isaías dice: estoy teniendo esta visión y yo soy impuro de labios y vengo de un pueblo que es totalmente impuro de labios también. ¿Qué va a ser de mí que estoy teniendo esta revelación? Y entonces el Señor manda a un ángel que toma un carbón encendido del altar. Es una cuestión impresionante y se lo pone en sus labios y le dice: tus labios han sido purificados, no te preocupes. Pero luego el Señor hace una pregunta y dice: ¿quién va a ir a llevar el mensaje de verdad? ¿Quién va a ir y quién va a predicar? ¿Quién va a compartir el mensaje de verdad? Y Isaías no le queda más que decir: heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mi Señor. Y justamente cuando el Señor le dice: ok, está bien, te voy a enviar, Isaías, te voy a enviar, tranquilo, te voy a enviar, pero necesito que entiendas esto. Anda y di a este pueblo. ¿Pueden ponerlo en NTV? Para que quede más claro, porque las 60 sí nos hacen un reburujo terrible. Isaías 6, versículo 9, en NTV, 9 y 10. Ahí está. Y él me dijo, ¿quién le dijo? Dios Padre. Le dijo a Isaías: bien, ok, está bien, vas a ir, tú vas a ir. Ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, ¿pero qué? Pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Versículo 10. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, no oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en búsqueda de sanidad. Ah, caray, ¿ese es Jehová? Sí. ¿Ese es el Dios al cual adoramos? Sí. ¿Y qué le está diciendo Isaías? Vas a ir a hablarle a un pueblo. Ahí ya el reino ya se había dividido en dos, pero todavía no venían los asirios sobre el reino del norte. Y le está diciendo: vas a ir y vas a hablarle a este pueblo. Y lo que vas a hacer es que este pueblo se endurezca más. Porque van a venir los asirios y va a venir Babilonia y va a arrasar con todos. Es una escena difícil de entender y es una escena sumamente difícil de digerir, pero la razón es que ahí había un pueblo testarudo y necio que perseveraba y perseveraba y perseveraba y perseveraba en hacer lo malo, en hacer lo malo, en hacer lo malo, en hacer lo malo. Tenían un corazón tan duro como los fariseos, que fue exactamente el mismo propósito de Jesús de lanzar parábolas. No quiero que entiendan porque se van a arrepentir. Ese es el Dios que también adoramos, hermano. Porque los corazones necios y duros ahuyentan la revelación y la comprensión del mensaje. No quiero contradecirme con lo que voy a decir a continuación, pero de muy poco sirve que traigas a un hijo a la fuerza a la iglesia. Hay que orar, obviamente. Hay que orar, que el Señor toque su corazón, trate con su corazón, obre ahí, pero sería aumentarle más dureza al corazón.
Y más si ya es mayor de 18 años y ya es hombrecito y ya es responsable de sus decisiones y sus actos. Quiero recordarte que esta parábola, la parábola del sembrador, todavía no termino, hermano, sé que es largo, pero vale la pena aprender estas cosas. Recordarte que la parábola del sembrador es la primer parábola que el Señor Jesús usó y la usó como una base para entender todas las demás parábolas. En otras palabras, Jesús está diciendo: la semilla que yo siembro, la palabra que yo doy, el mensaje que yo comparto, las parábolas que yo anuncio, no van a dar fruto, no van a lograr absolutamente nada si no caen en una tierra fértil. Es decir, para que de aquí en adelante ustedes puedan recibir y apreciar lo que voy a estar diciendo, ustedes tienen que venir con disposición. Tienen que tener un corazón dispuesto. Y si no, mejor ni vengan, porque no va a haber fruto. Así que Jesús empieza a explicar la parábola. Y la leemos, versículo 14. Marcos 4:14. El agricultor siembra las semillas al llevar ¿qué? La palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan el mensaje. Agrega Mateo y dice: escuchan pero no lo entienden, y enseguida viene Satanás y se los roba. Continúo. La semilla sobre la tierra con rocas o rocosa representa a los que oyendo el mensaje y de inmediato lo reciben con mucha alegría. Amén, gloria a Dios, sí, ánimo, sí se puede. Pero como no tienen raíces profundas, eso no dura mucho. En cuanto tienen ¿qué? Problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, ellos caen. La semilla que cayeron entre los espinos representan a los que escuchan la palabra de Dios. Fíjate, tienen disposición de escuchar. Escuchan la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, por lo atractivo que es hacer riquezas y por el deseo de otras cosas. Así que al final del día, aunque la palabra se recibe, no hay fruto. Y la semilla que sí cayó en una buena tierra representa a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha al 30, 70 y hasta el 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Primer escenario: se siembra sobre el camino y entonces vienen las aves. ¿Qué significa esto? Que los que oyen el mensaje y no lo entienden o no lo quieren entender, porque eso es otra. Tan sencillo como la gente que a veces puede estar sentada al lado de nosotros aquí en la iglesia y le entra por un oído y le sale por otro. Es la gente a la que fácilmente vienen y le roban la palabra. Te la roban, hermano. Recibiste una palabra poderosa de parte de Dios y ya no la tienes. Porque no hubo una disposición de escuchar, no hubo una disposición de comprender, de asimilar, de digerir, de agarrar el saco y ponérselo. Porque bien puedes estar aquí, puedes estar digiriendo, puedes estar entendiendo todo, pero decir: no, eso no es para mí, eso es para el otro hermano, eso es para aquel que sí es bien pecador. Esa clase de personas son como el camino. Se les lanza la semilla, pero el ladrón viene y la roba. Pero hay personas que son como la tierra que está entre las piedras o entre los empedrados. Y ahí hay muy poca profundidad. Muy poca profundidad. Son los que oyen el mensaje con alegría, que jijiji, que jojo, que amén, que gloria a Dios, que Dios le bendiga, que tremenda palabra y esto y lo otro, pero no meditan en ella, no la estudian, no la analizan, no le preguntan a Dios, no llevan nada absolutamente a la práctica y al final del día no hay profundidad.
Al final del día no existe compromiso, no hay madurez. Así que en cuanto viene un problema, uno reniega y dice, nah, ¿para qué vuelvo a la iglesia? ¿Para qué voy para allá? Si nada, si esto, si aquello. Hay mucha gente así. Pero también hay mucha gente que es como la tierra de los espinos. Es la gente que sí escucha la palabra, que sí la recibe, que sí la atesora, pero no ocupa el primer lugar en su vida. Primero están los afanes, primero está la ansiedad, primero está hacer dinero, primero está tener posesiones, primero está tener una posición delante de la gente, primero está mantener una apariencia, primero está todo eso y la palabra de Dios al final. Hay tiempo para todo menos para Dios. Y está una tierra fértil que sí dio fruto al 30, al 70 y hasta 100 veces más. Creo que ya entendimos, pero recapitulamos ya para ir cerrando todo. La simiente, la semilla, es la palabra de Dios. Y sí, Jesús tenía una confianza vital en la semilla. Es decir, era una semilla de calidad. Era una semilla genuina, buena, de veras. Y si Jesús tenía esa confianza en la semilla, nosotros también debemos de tener confianza en la semilla, hermanos. Debemos de confiar que la palabra que está siendo sembrada en nosotros es una semilla verdadera. Va a dar cosecha segura si nosotros lo permitimos y dejamos que eso se trabaje. Pero, ¿qué podemos decir de los terrenos en los cuales se siembra la semilla, hermanos? Hay 4 clases. Está la vida endurecida, el corazón endurecido. Es como el camino, ya está tan aplanado, tan aplastado, tan caminado, que es imposible que la semilla se siembre, escarbe y entre. Y entonces tenemos un corazón tan duro que la palabra llega, pum, y se la roban, pum, se la roban, pum, se la roban. Pero está también la vida superficial. La vida que a cualquier situación que nos ponga a temblar, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Pero por otro lado está la vida demasiado ocupada. La vida que tiene tiempo para todo menos para palabra de Dios. Y al final está la vida o el corazón receptivo, que sí recibe, que sí trabaja, que sí asimila, que sí escucha. El corazón endurecido no permite que entre la semilla, y aquí enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón. De alguna manera este terreno tendrá que ser quebrantado si es que alguna vez la semilla debe de alojarse ahí. Ahí es donde radica el problema con tener un corazón duro, que el quebrantamiento de Dios también va a ser durísimo, pero más vale eso a que estemos una eternidad lejos del Señor. Así que si tú tienes un hijo con corazón duro, o tú mismo tienes un corazón duro, o tu pareja tiene un corazón duro, hay que orar por un quebrantamiento. Hay que orar por un quebrantamiento. Los que cayó en pedregales, donde la tierra es poco profunda y cubierta con piedras, ahí existe una producción que es pasajera. Como no hay raíz, es de corta duración. Son los hermanos que van a un congreso, un campamento y andan bien prendidos, y a los 4 meses ya ni los ves en la iglesia, ya no van, ya no asisten, ya no están presentes. Afrontan la tribulación, la persecución y desisten. Pero los afanes de este siglo, hermanos, el engaño y las riquezas y la codicia, todo lo que esté fuera de la voluntad divina también se convierte en un ladrón de la semilla en nuestro corazón. La palabra ahogar, porque dice que los espinos la ahogan, literalmente significa que aprietan o estrangulan. Es decir, no es que esté ahí
medio sobreviviendo, medio existiendo. Es que los afanes, los espinos vienen y ahogan completamente el poco o el posible fruto que estaba a punto de dar la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos ser una buena tierra. Y si puedes poner ahí atrás un pianito, Gabri, por favor. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a cerrar los ojos, no porque vaya a suceder algo místico, para nada. Pero quiero que cierres tus ojos, porque quiero que dejes de ver la paja de tu hermano y empieces a ver la viga de tu ojo. Así que no veas a nadie más. Eres tú y Dios. Deja de ver la paja de tu hermano y empieza a ver la viga que hay en tu ojo. Porque seguramente estamos aquí y dices, ay, pues yo ya estoy en la iglesia, yo ya asisto, yo soy una tierra sumamente fértil, este mensaje era para aquel, para aquella. Seguramente algunos de nosotros ya estamos cantando victoria y diciendo, yo estoy aquí, yo soy tierra fértil. Pero ¿qué me dirías si yo te digo que estas 4 clases de terreno, estas 4 clases de tierra las encontramos dentro de nosotros mismos? Quizás por temporadas, o quizás por áreas. Quizás hay temporadas en nuestra vida donde agarramos tanta necedad que no queremos nada de Dios. O quizás hay áreas en nuestra vida donde no dejamos que el Señor entre y plante la semilla porque hemos sido ambiciosos, porque hemos sido codiciosos, porque a las primeras de cambio desistimos. Hermano, deja de pensar en tu prójimo y piensa en ti. Y debemos de darnos cuenta que el sembrador divino salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar y la semilla es poderosa, la semilla es efectiva y todo depende de en qué tierra se ponga esa semilla. Quizás en algún momento de tu vida has visto con envidia la vida de otra persona y has dicho, ¿por qué yo no puedo dar ese fruto? ¿Por qué yo no puedo alcanzar esas áreas? ¿Por qué yo no puedo alcanzar ciertas situaciones, ciertas posiciones? Hermano, el problema no está en la semilla ni en el sembrador, el problema está en la tierra donde ponemos esa semilla. Así que es necesario ponernos a pensar qué trabajos, qué cambios, qué clase de quebrantamientos, qué clase de limpieza es necesario hacer en nuestra vida para que la semilla caiga en buena tierra. Quizás es necesario arrancar espinas, quizás es necesario arrancar afanes, quizás es necesario mandar muchas cosas a segundo plano, ponerlas en segundo lugar para dejar al Señor en primer lugar. Quizás es necesario empezar a disciplinarse y decir, hoy sí voy a echar raíces profundas, hoy sí me voy a permitir crecer. Es necesario dejar de quejarse, es necesario dejar de pelear. Es necesario hacer a un lado el corazón duro para empezar a ver fruto en nosotros. Y hermano, debería de preocuparte y debería de preocuparme a mí también que si nos creemos tierra fértil no exista fruto que evidencie eso. Un sembrador salió a sembrar. Y a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas semillas cayeron en el camino y los pajarillos vinieron y se la comieron. Otros cayeron en tierra profunda con roca debajo de ella. La semilla germinó con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otra semilla cayó entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otra semilla cayó en tierra fértil y germinó
y creció y produjo una cosecha que fue al 30, al 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Señor, aquí estamos delante de ti una vez más. Rompe este corazón duro. Rompe este corazón duro. Rompe este corazón duro, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón. Esas áreas de nuestra vida que están tan sucias, que están tan contaminadas, que están llenos de rocas, que están llenos de hierbas, llenos de afanes, de temores, de inseguridades. Limpia nuestro corazón. Tu sangre puede hacerlo. Tu sangre puede hacerlo. Limpia nuestro corazón, Señor. Lávame, decía el salmista, y seré limpio. Limpia nuestro ser, Señor, hasta que seamos una tierra fértil en todas las áreas y en todas las dimensiones de nuestra vida. Lávanos, límpianos, hasta que seamos la tierra deseable en la cual pueda producirse leche y miel. Hasta que seamos una tierra fértil, apta, capaz de testificar fielmente el poder de tu evangelio. Señor, te alabamos porque aunque eres soberano y eres todopoderoso, te ha placido que este reino funcione con nuestro servicio y nuestro amor. Ayúdanos a ser fieles servidores. Señor, te entregamos áreas de nuestra vida que ha sido difícil para nosotros sobrellevar y que han turbado nuestro corazón. Te entregamos nuestras finanzas, te entregamos nuestra sexualidad, te entregamos nuestras relaciones familiares, te entregamos nuestra vida devocional, te entregamos, Señor, nuestros temores, nuestras angustias, te entregamos nuestros fracasos. Te entregamos nuestras relaciones rotas. Hasta que seamos transformados, hasta que seamos una tierra fértil y digna, verdaderamente digna de ser portadora del fruto de tu evangelio. Ayúdanos a salir de aquí con convicción, con certeza, con disciplina, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.